Nuestro tema de hoy: proceso de implementación de CIMI facturación electrónica. Invitado especial: el señor Federico Giraldo, director de facturación electrónica de Cadena S.A. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente, mi nombre es Luisa Fernanda Ocampo Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre facturación electrónica. Estoy segura que será un tema de su total interés. Para ello tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es Federico Giraldo. Él es director de facturación electrónica en Cadena, una empresa muy reconocida. Y con ustedes pues se los presento. Federico, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Muchas gracias a todos por la asistencia. Yo voy a tratar de compartir aquí mi pantalla para que puedan ver la presentación y podamos hablar de facturación electrónica. Yo les quiero empezar dándoles un contexto breve de Cadena, qué hacemos en Cadena, cómo estamos constituidos, nuestra experiencia, hablar un poco acerca de la normativa. En los últimos días tuvimos unas resoluciones nuevas de la DIAN que quiero discutir y quiero contarles un poco sobre ellas, contarles también cómo funciona la facturación electrónica bajo el nuevo modelo de la DIAN, que es un cambio completo al que veníamos en el año 2019, algunas recomendaciones para iniciar y finalmente los quiero invitar a que veamos la facturación electrónica como una oportunidad más que como una obligatoriedad realmente. Entonces nosotros en Cadena somos una compañía que llevamos aproximadamente 40 años en el mercado y donde constantemente nos estamos transformando. Iniciamos como una organización full enfocada a generar documentos de formas continuas, es decir, todos los documentos impresos de una forma igual. Y hemos venido innovando y nos hemos venido reinventando y hoy somos una organización que se enfoca realmente en acompañar la transformación tecnológica de las compañías, de las organizaciones, y tenemos tres procesos grandes y tres líneas para hacerlo. La primera línea es mercadeo, en donde hacemos toda la transformación y todo el proceso para que nuestros clientes se comuniquen de una manera mucho más eficiente, mucho más oportuna y de una manera más indicada con sus audiencias, es decir, los clientes de nuestros clientes. Allí es donde tenemos todos los procesos que tradicionalmente conocíamos de impresión y todo lo que es mercadeo relacional. Tenemos gestión del riesgo, en donde lo que hacemos es procurar y blindar las organizaciones para que sus procesos sensibles de falsificación estén 100% cubiertos. Entonces, allí tenemos juegos de azar, tenemos las loterías, tenemos los cheques, papeles notariales. Y finalmente tenemos la línea del proceso financiero, en donde nos vamos a centrar hoy, donde lo que buscamos es hacer mucho más eficiente todo el flujo alrededor del ciclo financiero de la organización, tanto en las cuentas por pagar como en las cuentas por cobrar, es decir, desde la emisión de las facturas hasta la recepción de las facturas. Nosotros en facturación electrónica tenemos una experiencia de más de 12 años, arrancamos por allá en el 2007 con el decreto 1929 y hemos venido también transformando el proceso de facturación electrónica como lo hemos hecho con las demás líneas de negocio. Hoy somos uno de los proveedores más reconocidos del mercado. Contamos con más de 12.000 compañías que facturan a través de nuestro sistema y hoy generamos alrededor de unos 10 millones de transacciones mensuales. Es decir, nuestros clientes, su facturación, generan 10 millones de transacciones al mes a través de Cadena. Y acompañamos no solamente los procesos desde emisión de facturas, sino también desde la recepción de facturas, que más adelante lo vamos a ver. Ya entrando propiamente en el tema,
La facturación electrónica, uno le da como mucho susto cuando le empiezan a hablar de este frente, pero realmente la factura electrónica no es nada diferente a lo que conocemos. Es simplemente una representación diferente de la factura que conocemos en papel. Pero ante todo, es una factura y tiene los mismos efectos legales que lo que estamos acostumbrados a ver por computador o por talonario. Es muy importante determinar que aquí hay un nuevo componente que se llama XML. El XML es un archivo que es el que dispone la DIAN para que sea realmente la factura electrónica. Lo que conocemos como el PDF o lo que nos mandan por correo o lo que imprimimos muchas veces, eso se llama representación gráfica y es como la copia del documento que nos permite tener e identificar y a todos entender qué es lo que realmente nos están facturando. Que el XML lo entienden completamente los sistemas de información, pero nosotros necesitamos que nos lo pongan de una manera más bonita para poderlo comprender. Cumple con todo el estatuto tributario, principalmente con el artículo 617 del estatuto, y tiene dos componentes muy relevantes. Primero, tiene que tener la firma digital, que es el que nos permite garantizar la autenticidad y la integridad del documento. Lo segundo es que la DIAN determina que debe llevar un CUFE, el Código Único de Factura Electrónica. Es la forma en cómo la DIAN va a identificar que cada documento es único y lo va a validar versus todas las condiciones propias que tiene el ente de control para garantizar si está aceptado o si está rechazado. Existen diferentes modelos de facturación dependiendo de cada uno de los negocios y dependiendo de cada una de las organizaciones. Tenemos la factura electrónica, que es de la que estamos hablando. Tenemos la factura por talonario, que es la que conocemos impresa en papel, donde nos entregan un talonario, como su nombre lo dice. Tenemos documento equivalente, que normalmente son los extractos, los servicios públicos, las boletas de cine en algunos casos. Tenemos el sistema POS, que generalmente es la tirilla en la caja registradora, y tenemos la factura por computador, que es la que normalmente la mayoría de nosotros hacemos. Hoy con la facturación electrónica únicamente pueden convivir el documento equivalente y el documento tipo POS. Porque si ya estoy obligado o soy voluntario, la facturación por talonario y la facturación por computador deben ser reemplazadas por la factura electrónica. Sumamente importante. Yo no puedo hacer una parte de mi negocio por talonario y una parte por factura electrónica. Tiene que ser todo a través de la facturación electrónica. Entrando un poquito en la norma, yo les quiero hacer un breve resumen. Ha sido la transición en el país, facturación en el CAM y los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la nueva resolución de este mes de mayo. La factura electrónica en Colombia no es algo nuevo. Nosotros venimos hablando desde el 2007 con el decreto 1929, pero finalmente, a mi gusto, era muy difícil hacer la masificación de la factura electrónica por las condiciones operativas que esta tenía. Por ejemplo, se debía ser firmado entre el representante legal del emisor y el representante legal del receptor para poder garantizar que me recibiera correctamente la factura electrónica. Si tengan 1000 clientes, que el representante legal haga un acuerdo con cada uno de sus clientes es algo prácticamente imposible. Adicionalmente, los procesos para enviar operativos. Entonces, el 2007 no era obligatorio, se comenzó a hablar de la facturación electrónica, pero es hasta el 2015 en donde el gobierno saca el decreto 2242, en donde empezamos a ver una dinámica un poco diferente con respecto a este tema, en donde ya la DIAN empieza a obligar a algunas organizaciones para que éstas hagan realmente la facturación electrónica. Y es a partir de este momento en donde se empieza a dar todo ese paso en el país a nivel nacional
y donde las compañías, grandes contribuyentes, empiezan a entrar inicialmente en el nuevo modelo. Es un modelo que, si bien uno podría pensar que era muy similar al del 2007, tenía algunos conceptos operativos muy diferentes que en este momento entregaba la información en tiempo real a la DIAN, diferente a como se hacía anteriormente. Entonces, el año pasado empezaron a salir algunas resoluciones en donde se iba poniendo en firme partes de ese decreto, y tenemos la resolución 20, la 30 y la 64 entre las más relevantes. En la 20 ya se empiezan a disponer los calendarios, se empiezan a identificar quiénes son las empresas o los medios que deben facturar electrónicamente. En la resolución 30 ya se empieza a identificar cuáles son los requisitos propios de la facturación electrónica, entonces empieza a determinar técnicamente todo el proceso. En la 64, que sale a finales del año 2019, lo que modifica es realmente el calendario de implementación, en donde nos empieza a decir cómo y cuándo deben entrar cada una de las compañías. Finalmente, después de todo este proceso, nosotros empezamos a ver desde el año pasado, y creo que varios de nosotros lo hemos escuchado, el modelo de la DIAN bajo validación previa, que es un modelo completamente diferente al 2242. Entonces tenemos facturación versión 1 y facturación electrónica versión 2. Y aquí, este año, ya la DIAN empieza a sacar el decreto 358, que fue el 5 de marzo, en donde ya reglamente ponen firme toda la factura electrónica bajo el nuevo modelo de validación previa. Con esto ya sí empieza realmente a operar bajo el nuevo esquema, bajo la nueva versión, que tiene algunos cambios bien relevantes que ya se los voy a contar. También determina el decreto 438 en marzo, que este es un decreto provisional donde hace unas excepciones para los impuestos sobre las ventas, que es el IVA principalmente, y es por la situación que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, esto es un decreto transitorio. Y finalmente, el 5 de mayo es donde determina la resolución 042, que es cómo nos vamos a regir de ahora en adelante sobre la facturación electrónica. Yo les quiero contar como unos apartados principales sobre los aspectos más importantes de esta resolución. Empiezan a hablar de la factura electrónica como título valor. Si bien anteriormente se había tocado el tema, ahora ya se empieza a tocar mucho más en detalle. Se empieza a identificar que el Radian, que realmente es la plataforma que nos va a permitir a todos tener ese título valor y nos va a permitir a todos la negociación de facturas, se empieza a reglamentar muy fuerte, y la DIAN ya dispone que en el segundo semestre de este año va a empezar a entender y a dictaminar cuáles son los temas técnicos para hacerlo. Ratifica los porcentajes que podrán descontarse para impuestos descontables y costos y gastos deducibles sin factura electrónica. Esto es sumamente importante porque en todas las resoluciones, en todos los decretos, la DIAN nos lo ha hablado. El doctor Mario Márquez la semana pasada, en una conferencia que estuvimos con él, lo ratificó y nos dice el porcentaje máximo que se puede soportar sin factura electrónica es este año el 30%, el próximo año el 20% y en el 2022 el 10%. Esto es supremamente importante para las organizaciones, y de esto viene de la mano de la invitación de no esperemos hasta el final para montarnos en factura electrónica. Un proceso muy simple, un proceso sencillo y un paso que todos tenemos que dar en algún momento. Nuestra invitación es hagámoslo lo antes posible, adoptemos la facturación electrónica y adoptemos todos los beneficios que esta trae. También determinan que los documentos equivalentes tipo POS, como los que les contaba ahorita, todavía
no deben entrar en facturación electrónica, pueden convivir con este tipo de facturación y no otorgan impuestos descontables, ni costos, ni deducciones. Entonces, una compañía que entregue tipo POS o que entregue documento equivalente, yo como su cliente puedo solicitar que me entreguen una factura electrónica o una factura de venta en su defecto. Empiezan a hablar de un tema muy importante, y es que ya no únicamente tocan la facturación electrónica, empiezan a tocar temas como operaciones de pago de nómina, temas de exportaciones, no solamente en facturación, importaciones y otros temas relevantes. Entonces la DIAN desde hace más o menos un año nos ha dicho que su objetivo es tener el ecosistema para poder dominar cómo están moviéndose los contribuyentes. Entonces, el primer paso era la facturación y en los siguientes pasos ya la DIAN espera tener el control mucho más detallado de temas como, por ejemplo, la nómina. Esto es algo que es un llamado que todos nos vamos a no está establecido eso. Empieza nuevamente a hablar de cuáles son los requisitos del POS y del documento equivalente. Si bien hoy no están obligados, ya lo pone dentro de la resolución 042 y nos empieza a decir, señores, en algún momento lo voy a reglamentar. Probablemente lo estamos viendo para el 2021, pero es supremamente importante tenerlo en cuenta para aquellas organizaciones que facturan bajo documento equivalente o bajo tipo POS. Importantísimo que se establece un nuevo calendario tributario, un nuevo calendario de obligatoriedad, en donde las inmobiliarias deben entrar a más tardar el 1 de octubre de este año. El calendario, como yo les decía anteriormente, se ha venido cambiando en varias de las resoluciones, pero ahora, con esta que establece ya todos los parámetros para la validación previa, creemos que está en firme esta fecha y consideramos que la DIAN no va a volver a mover estos calendarios. Entonces, ustedes estarán obligados a partir del 1 de octubre de este año. Aquellos que estén bajo el régimen simple tienen que facturar electrónicamente máximo 2 meses después de haberse registrado. Entonces, si yo soy bajo el régimen simple, tengo máximo 2 meses para registrarme y para empezar a facturar electrónicamente. Y es fundamental entender que si yo tengo un contrato de mandato con alguna compañía que pueda estar bajo el régimen simple, que pueda estar obligado en algún momento, que sea voluntario a facturar electrónicamente, yo estoy también obligado a hacerlo. Y es súper importante que tengamos esto en cuenta porque la DIAN nos lo ratifica y nos dice que si tengo un contrato de mandato, tengo un consorcio, tengo una unión temporal con alguna compañía que esté obligada o que esté facturando electrónicamente, automáticamente yo estoy obligado. Y finalmente empiezan a hablar un poco de la interoperabilidad entre proveedores. Es algo que siempre hemos buscado, siempre hemos querido. Inicialmente la DIAN en el modelo anterior no estaba tan concentrada en la interoperabilidad. Nos dejó eso a los proveedores tecnológicos con la Cámara de Comercio, pero ahora ya la DIAN sí empieza a hablar propiamente de interoperabilidad para que hagamos el proceso mucho más sencillo entre todos los operadores y entre todos podamos tener una comunicación mucho más simple, mucho más fluida y mucho más flexible. Aquí les hay una pequeña imagen que les voy a tratar de explicar porque es un poco difícil de entender, pero con esto lo único que quiero contarles es que el modelo anterior, lo que pretendía el 2242, es cuando un emisor genera la factura a través de su proveedor tecnológico, se puede enviar en paralelo tanto a la DIAN
como a nuestro cliente la factura electrónica. La DIAN, posteriormente, en un segundo plano, hacía las revisiones de esa factura y nos indicaba si la factura cumplía o no con los requisitos tributarios. Pero mi cliente ya tenía el documento. Entonces, si la DIAN me la rechazaba, la única forma que yo tenía para generar una nueva factura era hacer una nota de crédito y volver a facturar. Pero mi cliente ya tenía ese documento. En el nuevo modelo, validación previa, ya el proceso es directamente en línea con la DIAN. Es decir, el emisor genera la factura a través de su proveedor y tiene que esperar que la DIAN la valide en línea para saber si el documento está aceptado o está rechazado por la DIAN. En caso que el documento por algún motivo quede rechazado por la DIAN, no tengo que hacer en ese momento nota crédito. Puedo corregir la información que me está entregando la DIAN con el mismo consecutivo que usé para enviarla la primera vez. Y la DIAN volverá a verificar y me dirá en tiempo real si esa factura está aceptada o está rechazada. Y una vez la acepte, únicamente cuando la acepte, se la podré enviar a mi cliente final. Ese es un proceso muy diferente al que veníamos acostumbrados. Ese es el gran cambio realmente a nivel de validación previa. Lo que hemos vivido con la DIAN es que finalmente sus sistemas están sumamente bien afinados. Hemos tenido una disponibilidad muy interesante por parte de la DIAN y creemos que es un modelo muy ganador en el que no hemos tenido mayores dificultades desde la implementación, dificultades técnicas y operativas, porque el sistema de la DIAN se ha comportado muy bien. Un poco pasando a las recomendaciones, ahora que estamos en la cuarentena, y es cómo puedo iniciar a facturar electrónicamente. Miren, yo de verdad les digo con toda honestidad que facturar electrónicamente es muy simple, es muy sencillo. Depende más de cuáles las ganas que tenga la compañía de empezar a hacerlo y cuál es la fuerza que le voy a meter en la organización para empezar a hacerlo. Obviamente tiene sus dificultades como todo proyecto, pero es más un tema de ganas, es más un tema que vamos empujándonos que de dificultad para hacerlo. Creo que ahora todos tenemos una gran ventaja y es la facilidad de implementar la facturación electrónica desde la casa. Tenemos que aprovechar que todos estamos trabajando de una forma remota y las implementaciones hemos sentido nosotros que se están ejecutando de una forma mucho más rápida, mucho más flexible y mucho más sencilla. Los pasos realmente no son complejos, no son complicados y más para ustedes que a través de su sistema de información, a través de SIMI, ellos ya están integrados completamente con Cadena como proveedor tecnológico. Todo el proceso de esa unión está ejecutado y finalmente es optar por iniciar a facturar electrónicamente. Ahorita les decía, no lo dejemos para el final. No dejemos la facturación electrónica para el final. Veámoslo más como una gran oportunidad que como una obligatoriedad. Y si nos empezamos a montar desde ya, le empezamos a sacar un poco de mayor provecho a estos temas. Provecho como los temas de seguridad. En los temas de seguridad, obviamente la facturación electrónica teniendo una firma digital, teniendo el CUFE, teniendo un medio mucho más expedito, tenemos unos mecanismos para controlarlo diferente. Tenemos una rapidez. En la factura tradicional teníamos que esperar que generaran la factura, que el mensajero fuera, que la entregara. Aquí una vez yo la emito, al momento, al instante, ya mi cliente la tiene. Y se olvida uno de ese tema del traspapeleo, de se me perdió la factura, porque finalmente estamos hablando de un medio digital. Si se me pierde la factura, simplemente imprimo nuevamente la representación gráfica. Y no tengo disculpa.
tengo mayor control, que finalmente ese control me lo está permitiendo que todo el proceso es en línea, que todo el proceso es digital, que todo el proceso queda montado en las plataformas. Obviamente los ahorros en los temas de impresión y de distribución de los documentos que les decía, esto nos permite tener una información mucho más cercana, una información mucho más amplia, tener el control mucho más detallado de todo lo que estamos haciendo, y eso nos permite ir un paso más allá de empezar a hacer analítica, empezar a hacer reconocimiento de clientes, relacionamiento con esos clientes y empezar a entender mucho más a fondo mi negocio. Y las eficiencias en cómo los equipos y cómo los procesos en la organización empiezan a ser mucho más flexibles y mucho más eficientes. ¿Y cómo? A través de estos 3 pasos. Lo primero que nosotros vemos en la facturación electrónica es el cumplimiento de la normativa. Y es, si la DIAN nos está obligando, cumplamos con la norma. Montémonos en facturación electrónica. Hagamos la implementación a través de nuestro sistema o a través del medio que más nos convenga. Pero no nos quedemos únicamente con cumplimiento de la norma, veamos las grandes oportunidades alrededor de la transformación digital, en donde empezamos a hablar de modelos de recepción, cómo con la recepción de facturas por parte nuestra de los proveedores empezamos a montar unos controles más detallados, unos controles más eficientes. Empezamos a tener una automatización de las reglas de esa facturación, donde si necesito verificar la orden de compra, necesito verificar los valores, necesito verificar que el proveedor sí exista y sí me facture a mí. Todo eso es susceptible y sensible a la automatización. Finalmente, un poco de servicios financieros que nos aportan y nos enriquecen todo el ecosistema de facturación electrónica, en donde probablemente para algunas inmobiliarias, desde las facturas que ellos emiten, no sea como el foco. Pero si yo tengo otro tipo de negocio, en donde necesito liquidez mucho más rápido, si la factura me la pagan a 30 días, yo como bajo las integraciones y todo el modelo de facturación electrónica que ya está disponible, puedo simplemente con un clic obtener esos recursos, obtener esa financiación sin tener que hacer el desgaste que esto implica. Y lo mismo a través del confirming para los proveedores, donde mis proveedores, para poder hacer exactamente lo mismo de la financiación de los documentos, tienen que tener una aprobación nuestra, tienen que tener un endoso de la factura y finalmente a través de estas automatizaciones todo se hace directamente en línea y facilitamos los procesos tanto para sus proveedores, que son los emisores del documento, como para ustedes, que son los receptores del mismo. Eso es un breve resumen que les quería contar acerca de lo que vemos hoy la facturación electrónica, de cómo está la normativa, de cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta bajo el decreto 358 y bajo la resolución 042, que son los que hoy nos están rigiendo, y no sé si tengan alguna inquietud o alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, listo. Muchas gracias, Federico. Ya estoy tomando nota de las preguntas que ellos están realizando y yo te las hago llegar al final de la emisión para que las podamos resolver en vivo. ¿Te parece? Claro que sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Entonces, ahorita ya retomamos. Voy a dejarlos a continuación con Camilo Sánchez. Él es consultor estratégico de la ciudad de Medellín y pues nos va a explicar todo el proceso de implementación con CIMI durante la facturación electrónica. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy Buenos bien. días a todos los que nos acompañan también en este Zoom para aclarar las dudas, las inquietudes que tienen nuestras inmobiliarias a nivel nacional. Entonces es un placer estar aquí acompañando. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas entonces si la vemos? Sí, yo la estoy viendo. Perfecto. Okay. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona el proceso en CIMI como tal?
Nuestro proceso con CIMI de facturación electrónica, pues, como ya lo pudieron ver, es a través de nuestro proveedor Cadena. Es uno de los mejores software rankeados en Colombia para el tema de la implementación electrónica. ¿Qué implica estar con Cadena? Con Cadena implica que todos los procesos que ya ha venido trabajando durante la experiencia que ellos tienen de hace más de 12 años y nosotros de hace más de 2 años de venir trabajando con ellos, hemos establecido un procedimiento muy claro y muy preciso para cada uno de los clientes que tienen CIMI. Y a través de CIMI poder hacer ese filtro y ese control que nos exige la DIAN y sobre todo en estos momentos de los cambios que, como lo explicaba anteriormente Federico, a través de la versión 1.0 y a través de la versión 2.1, que es la que actualmente ya estamos trabajando en todas las inmobiliarias, entonces nos permite que a través de ellos podamos hacer el proceso de forma fácil, automática. Recordemos que el cumplimiento de la norma nos dice que todos los documentos generados, ya sea la factura, la nota de crédito, deben enviarse a la DIAN antes de 48 horas de ser generados. Es decir, que tenemos 2 días para enviar ese documento a la DIAN, pero este es un proceso que nosotros no nos tomamos las 48 horas, sino que al momento de generarlas, ustedes automáticamente las pueden subir a la DIAN de manera inmediata y así hacerlas llegar a su cliente y a toda la información como tal. También hay que tener en cuenta que CIMI hace la representación gráfica tanto de las facturas como de las notas crédito con su CUFE, con su CUDE y con su código QR, que es el que nos ayuda a identificar cada uno de los documentos emitidos y recibidos por la DIAN en cuanto a toda la información de las facturas. También que todos los documentos emitidos electrónicamente tienen que estar almacenados al menos durante 5 años para cualquier caso. Entonces ustedes lo van a tener en el sistema local, van a tener toda la información y en el sistema también en la nube donde nosotros consultamos las facturas, ahí también van a estar esos documentos durante todo este periodo como tal. El proceso de sincronización automático a través del web service, que es el desarrollo que ya hemos venido haciendo con Cadena durante estos 2 años y que con estos cambios que han venido trabajando, pues trabajamos en esas actualizaciones, en esas mejoras para que ustedes como usuario final tengan el resultado de la operación y no tengan que estar cada vez que la DIAN haga un cambio, tengan que ustedes estar solicitando nuevas adecuaciones o nuevas cosas diferentes cuando lo manejan con otro proveedor diferente como tal. También tenemos que a través de CIMI ustedes pueden validar si el cliente aceptó, si rechazó la factura y los motivos de rechazo de las mismas para todo lo que tiene que ver con la información de la facturación electrónica. Entonces, también la visualización, como les digo, desde el módulo local o desde el módulo de internet de ese documento, esa representación gráfica, por si ustedes la desean imprimir, aunque pues recordemos que la función de la facturación electrónica es que sea un documento digital a través del correo electrónico, entonces, pero también está la posibilidad para los clientes que por X o Y motivo les exigen a ustedes el documento impreso, lo puedan hacer también sin ningún problema. El certificado digital, durante la vigencia del contrato que estén con nosotros, también lo van a incluir. Ese certificado digital nos lo entrega Cadena, que es uno de los proveedores que están avalados por la DIAN para todo el proceso de facturación electrónica dentro del proceso del sistema, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las ventajas o los beneficios de tener esta alianza entre CIMI y Cadena para ustedes como clientes. Entonces, el certificado digital, como les decía, durante la vigencia del contrato con Cadena, la elaboración del código CUFE, el código CUDE para los documentos que nosotros emitamos a la DIAN como tal, el código QR, que es el código que pueden permitir leer a través de los celulares, de los dispositivos móviles, para la validación de la factura también se puede trabajar ahí. El envío de esta factura, tanto al cliente arrendatario como al cliente propietario de su inmobiliaria. Recordemos que nosotros como empresas generamos un documento al inquilino o al arrendatario por el canon de arrendamiento, por lo que tiene que pagar mes a mes, pero también nosotros le hacemos la factura al propietario por la comisión que nosotros le cobramos o la administración que le cobramos de su inmueble. Entonces esas 2 facturas también le llega a cada uno de sus clientes y también a esos otros terceros
proveedores que ustedes les generen facturación por otros conceptos diferentes, avalúos, comisiones de ventas y diferentes procesos que puede tener cada una de las inmobiliarias como tal. Esas facturas también les va a llegar a esos clientes como tal. Lo que hablábamos del almacenamiento de las facturas durante los 5 años, y no solo durante los 5 años, durante el periodo que permanezcan con el CIMI. Si usted tiene el sistema durante 15 años, pues todas las facturas del 15 años van a estar para consultarlas en cualquier momento. Entonces, también para que tengan claridad en ese proceso. Soporte técnico a través de nuestra mesa de ayuda, nuestro Cimipedia, que nos va a permitir para cualquier situación que llegase a suceder, poder validar y poderlos apoyar en la solución de los temas. Las actualizaciones, este cambio, por ejemplo, tan radical de la versión 1.0 a la versión 2.1, donde hubo muchísimos cambios y que a través de esa validación previa, pues ya nos exige campos como el código postal, como el SIU, campos obligatorios como el tema del correo electrónico que anteriormente no eran necesarios. Entonces, una serie de cambios muy importantes que están incluidos en nuestra herramienta cuando lo tengamos en el proceso como tal. La integración, sin necesidad de subir o descargar archivos en Excel para subir a un proveedor o algo, sino que automáticamente a través del sistema ustedes puedan generar ese proceso, que ahorita les voy a mostrar cómo funciona dentro del sistema ese proceso. La implementación y capacitación a cada uno de los clientes se hace de manera individual, se hace en acompañamiento con el contador, con la persona, con el gerente, con la persona encargada de la parte inmobiliaria, para todo el proceso de validación y verificación y recepción de los documentos y el proceso esté funcionando como tal. De igual forma, nosotros estamos trabajando en los videos interactivos en nuestro canal de YouTube para que puedan entrar y consultarlos, donde también estamos generando esos tutoriales de apoyo y material de apoyo para todo lo que ustedes tienen en su día a día. La representación gráfica, el documento físico, como les digo, el PDF o la impresión para que la puedan tener de la factura o de la nota crédito que nosotros generemos, también lo podemos hacer dentro del proceso. Bueno, la consulta directamente de la factura en el ERP, en el CIMI, para los clientes que lo deseen hacer como lo decía anteriormente, también lo podemos hacer. El almacenamiento de los archivos XML, muchas empresas, muchos clientes de ustedes les piden el XML para poder hacer el pago de la facturación. Entonces, en el momento del sistema, ustedes pueden bajar ese XML para adjuntárselo al cliente y enviárselo. También lo pueden hacer desde el ERP, lo pueden realizar, o desde el módulo de CIMI Inmobiliaria, donde también se guarda la información de las facturas, también lo pueden hacer. Y lo más importante, los respaldos de información que tienen a través del sistema para que ustedes puedan en su día a día tener esas copias de seguridad. Recuerden que es una responsabilidad de las inmobiliarias generar una copia de seguridad independiente a la que genera el sistema, ya que muchas empresas están trabajando virtualmente y pues no estamos exentos a cualquier situación con el tema de Internet. Entonces, ya les voy a explicar en función como tal, cuál es el proceso que tiene CIMI con nuestro integrador o con nuestro partner cadena, cómo es el proceso para que ustedes lo entiendan desde la operatividad. Entonces, lo primero es, desde CIMI se va a generar el proceso normal que ustedes tienen de facturación, de causación de días, de causación masiva o de proceso de facturación manual, individual, por días, como ustedes lo quieran trabajar. Pues nosotros en el ERP hacemos esa factura y ya a través de un aplicativo subimos la información a nuestro partner cadena, que es el que nuestro aliado estratégico, y él se va a encargar de subir la información a través de un JSON a la DIAN para que la DIAN nos diga si fue aceptada o si fue rechazada, como lo decía el señor Federico anteriormente, y nos dé el resultado de la aceptación o del rechazo si tuviese lugar a ese rechazo como tal. Entonces, esa integración, cuando cadena lo sube a la DIAN inmediatamente devuelve esa información y cadena nos lo envía a nosotros a nuestro ERP para validar si la factura subió o no subió. Y después de eso, automáticamente entonces el sistema va a hacer la subida de información
a nuestro módulo de simimobiliarias.com, donde va a ser el envío del correo tanto al propietario, al arrendatario o a los terceros, como lo había hablado previamente. Lo va a sincronizar también a las URLs de arrendatarios y propietarios para que los clientes tengan una segunda consulta. O sea, no solo les va a enviar el correo, sino que también en el cliente, donde puede entrar a ver su estado de cuenta, también va a poder ver esos documentos emitidos, también los va a generar ahí. Y adicional, pues el almacenamiento en nuestro servidor web, que es una ventaja muy fuerte para el sistema. Entonces, como podemos ver, primero traza la información al partner de cadena, cadena lo sube a la DIAN hace una respuesta, esa respuesta nos la comparte a nosotros, cadena, y de acuerdo a esa respuesta la subimos nosotros ya al aplicativo y a nuestro servidor en web para que pueda consultar de manera inmediata y de manera real, porque lo importante es que cuando se genere ese proceso se haga en tiempo real. Y recordemos que ese es un proceso que se demora por documento entre 10 y 15 segundos, entonces es un proceso muy efectivo y muy rápido que tenemos a través de nuestro servidor cadena. También recordemos que con los cambios que ha venido haciendo la DIAN en su servidor, pues los tiempos de ejecución han mejorado, sino que también hay que entender que también en los primeros días de cada mes, pues hay un proceso con la DIAN que puede demorarse un poquito más, pero es más porque todo el mundo está subiendo de manera simultánea la información. Pero como tal, este es el proceso de SIMI a través de cadena que lo genera en resumidas cuentas cómo es el proceso como tal. Entonces ya les voy a explicar cómo es el proceso con nosotros después de ya formalizar el uso a través del sistema. Les voy a explicar cómo funciona el proceso de la DIAN, cuál es el paso a paso a grandes rasgos para empezar el proceso de implementación. Como lo dice Federico, es un proceso muy fácil, es un proceso muy sencillo que ya lo hemos venido trabajando con muchas empresas a nivel nacional y el cual pues hemos obtenido muy buenos resultados en el tema de facturación electrónica. Entonces hay un primer paso con respecto a los clientes y es el proceso de habilitación en la DIAN y posteriormente la salida a producción de cada una de las empresas que hagan este proceso. Recordemos que, de acuerdo al último decreto que salió, las inmobiliarias tienen hasta el 1 de octubre para hacer esta salida en vivo. Pero recordemos que también eso va a depender mucho de que la normativa dice que el próximo año solo el 30% de la facturación se puede soportar sin ser facturación electrónica. Es decir, que los clientes que esperen hasta octubre, sus propietarios, sus personas que quieran hacer la devolución de su IVA, ese IVA solo van a poder coger 3 meses sin soporte de facturación electrónica. Es decir, que si ustedes esperan hasta octubre para hacer esa implementación, pues 7 de esos 10 meses que ustedes le facturaron al cliente simplemente no van a poder ser soportados con facturación. Por eso la importancia de que las empresas entiendan que a pesar de que tienen plazo hasta el 1 de octubre para hacer su implementación, vean un poquito más allá que esto va a ser un tema para sus clientes. Si se quieren llegar a deducir el IVA, solo van a poderse deducir el 30% con un soporte que no sea facturación electrónica, para que lo tengan en cuenta. Es un aspecto que muchas empresas no lo han revisado y como la DIAN da plazo y da plazo y da plazo, pues nosotros nos seguimos extendiendo y desafortunadamente pues eso tiene una implicación contable un poco diferente para los clientes a los cuales nosotros le emitimos factura de comisión y a los otros clientes que ustedes también por servicios o algo generen un IVA y generen una información contable de eso. Entonces, ¿cómo es el proceso de habilitación de la empresa? Lo primero, pues uno ingresa al módulo de la DIAN. En la parte inferior, yo ya aquí les voy a abrir en internet, voy a entrar a la DIAN. Y aquí en el módulo de la DIAN vamos a encontrar una opción que se llama la habilitación. Esa habilitación lo que va a hacer a través de ustedes es, como empresa, enviarles el token a la persona designada, al gerente, al contador, al correo que tengan designado. Entonces lo que ustedes van a hacer es ingresar acá y el sistema les va a enviar un token y ese token nos lo van a compartir a nosotros como SIMI para ayudarles en el proceso de la habilitación.
Hay que primero hacer la habilitación antes de poder sacar la resolución de facturación electrónica. Y aquí quiero hacer un paréntesis para los clientes que de pronto no sabían. En la versión 1.0, uno lo que hacía era, en la DIAN entraba, asociaba que quería ser proveedor de facturación electrónica y tenía que esperar a que la DIAN le hiciera un cambio en el RUT para poder ser facturador electrónico. Ya eso no funciona de esa forma. Ahora es, la empresa que quiera cambiar su RUT debe hacer este proceso de habilitación, que es un proceso que a través de nosotros, de las herramientas que nosotros ya tenemos definidas, se demora alrededor de entre 1 y 2 horas en ese proceso de habilitación. Es decir, que si ustedes toman la decisión, se hace la implementación, se hace la programación, ustedes de un día para otro pueden empezar a iniciar con su facturación electrónica de una vez a través del sistema como tal. Entonces aquí el usuario pues pone la identificación, la información, él va a enviar un token. Cuando envíe ese token, pues nosotros ya vamos a hacer un módulo de configuración de nodos que se llama en la parte de la DIAN, y esa configuración de nodos vamos a escoger a nuestro proveedor cadena, a nuestra información, y a través de este aplicativo que nosotros ya tenemos instalado, que instalaremos a través de ustedes, que se llama el CIMI Gestión de Facturación Electrónica con Validación Previa. Este es el ejecutable que se va a encargar de subir a la DIAN con todos los datos individuales de ustedes, porque este proceso, recuerden que es individual y es para cada empresa, y nosotros lo hacemos con ustedes en acompañamiento para que todo funcione sin ningún inconveniente. Entonces, este proceso es el que se encarga de subir las facturas, las notas crédito y las notas débito, para que en ese módulo de la habilitación la DIAN acepte los documentos, y cuando ya usted cumpla con la aceptación de las facturas, de las notas crédito y de las notas débito enviadas, la DIAN le va a decir a ustedes y les va a generar una fecha de inicio de salida a producción. Esa fecha de inicio de salida a producción es cuando la DIAN le va a hacer a usted el cambio en el RUT. Entonces usted aquí, después de la habilitación, nosotros decimos, bueno, a partir de hoy, 20 de mayo, la inmobiliaria X queda habilitada para generar facturación electrónica. Ya después de que ustedes tengan la habilitación de facturación y de producción, ya ahora sí vamos a solicitar el proceso de la resolución de la DIAN en continuación. Es decir, no vamos a iniciar una nueva factura en uno, sino que nosotros lo que hacemos es que si la inmobiliaria va en la factura 5.000 y su resolución termina en la 6.000, le decimos que por favor la continúe en la 6.001 en adelante, y así con cada una de las empresas, para que no tenga que generar una resolución adicional de facturación electrónica, sino que simplemente continúen con la numeración, pero ya en facturación electrónica. Entonces, cuando nosotros ya solicitamos la resolución, abrimos el módulo de la DIAN, ya no en habilitación, sino ya en esta parte que se llama facturando electrónicamente, y ahí vamos a asociar ese prefijo de facturación para que ya el proceso funcione de manera automática. Cuando el sistema genere ese proceso de manera automática, ahí en ese mismo módulo, y es muy importante que lo tengan claro, ustedes como empresa pueden entrar a ese módulo de facturación electrónica y ahí van a encontrar una opción que son los documentos enviados, es decir, ahí les va a mostrar una a una tanto las facturas como las notas crédito que ustedes emitieron a sus clientes. Ahí también pueden descargar el XML si lo quieren hacer, pero no es necesario porque ya desde el sistema lo pueden hacer, pero también una segunda opción de validarlo directamente en la DIAN, y también van a poder ver los documentos recibidos, es decir, las otras empresas que a ustedes les generan facturación electrónica pueden entrar ahí en ese módulo de la DIAN donde dice facturando electrónicamente, y también lo van a poder visualizar para esas facturas que las otras empresas les están generando a ustedes, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, ya en este módulo de facturación electrónica usamos los prefijos y donde podemos ver esa información. Todo esto se hace a través de este aplicativo, como les decía, que es el botón que ustedes facturan en el CIMI normal, en el módulo de contabilidad, facturación, la causación, y ya a través de este botoncito lo que hace es que usted simplemente genera la fecha de subida de factura, como les digo,
pueden hacer. Ustedes hacen una factura, la quiero subir de una vez, lo puedo hacer. Lo quiero subir mañana, primera hora, con fecha del día anterior, también lo pueden hacer. Este ya procedimiento lo establece cada una de las inmobiliarias, cómo va a utilizar el proceso con el sistema. Simplemente, Simi lo que va a hacer es que ustedes van a determinar la fecha y lo van a subir. Por eso es muy importante que tengan en cuenta que en el proceso de subida de la información van a depender las 48 horas. No quiere decir que yo por generar la factura en el sistema ya eso se envía solito. No, yo genero la factura en el sistema y tengo que darle la orden al sistema de gestión de facturación electrónica que lo emita a la DIAN para continuar y para cumplir con todo el proceso de facturación electrónica. Cuando nosotros terminemos este proceso, el sistema automáticamente aquí lo que va a decir es que el proceso terminó y les va a abrir una ventana emergente donde le va a mostrar los correos que les envió. Entonces, a los clientes que envió los correos, entonces aquí ya vamos a poder ver, este es un modelo de cómo le va a llegar al cliente esa facturación electrónica. Entonces, le va a llegar los nombres de los datos de la inmobiliaria y el cliente va a tener dos opciones. La primera, consultar la representación gráfica o PDF para que el cliente la pueda ver y ahí le va a salir si la acepta, si la rechaza y el motivo del rechazo también para que ustedes lo puedan validar. O si desea ir al sitio web, es decir, a su página web, a la URL de clientes, arrendatarios o propietarios, se loguea con su usuario y contraseña y ahí va a poder ver también la información de la factura. Como les decía, tenemos las dos opciones en el sistema que ustedes van a poder tener. Adicional a eso, pues esta es la representación gráfica que ustedes van a tener, que cumple con todo lo solicitado por la DIAN para la validación previa, y ese es el documento que el sistema y que el cliente va a tener en cualquiera de las dos funciones, ya sea en su correo o ya sea en la URL de consulta de arrendatarios y propietarios como tal. De igual forma, les quiero mostrar acá muy rápido que a través del módulo de simimobiliarias.com, que es donde nosotros tenemos la información, pues acá donde tenemos los documentos cargados, vamos a tener las facturas para que ustedes puedan también revisar el tracking de envío. Un cliente les dice, venga, pero es que a mí no me llegó la factura. Entonces nosotros podemos a través de esta información consultar a través del cliente su factura, su código, su archivo XML, y aquí vamos a poder ver un tracking de envío donde vamos a poder ver el envío, si fue recibido, si fue enviado, para poder soportar lo que dice el cliente de que no le llegó. Entonces ahí también vamos a poder enviar esa información. ¿Y cuántas veces la podemos enviar si no le llegó? La puedo enviar 2, 3, el número de veces que ustedes deseen, pero este es un proceso que ya nosotros lo tenemos de manera inmediata, que ya está soportada desde este proceso que nosotros tenemos, que es el sistema de gestión documental electrónica. Él ya automáticamente hace ese proceso. Entonces nosotros a través del sistema hacemos todo ese proceso de la habilitación, de la implementación, de la salida en producción ya con la resolución. Por eso nosotros hacemos un acompañamiento muy fuerte a cada uno de ustedes con nuestros implementadores para este proceso como tal y que todo verificarlo y darles las capacitaciones a ustedes correspondientes para este proceso. Como les decía, esto no tiene ninguna afectación al proceso como tal, sigue siendo lo mismo, simplemente que ustedes ya no pueden hacer anulaciones como lo hacían anteriormente, sino que ya se tiene que generar un documento que se suba a la DIAN para que automáticamente pues se reverse ese documento, ya sea completo, proporcional, lo que hemos venido hablando en nuestras redes sociales, para todo el proceso de facturación electrónica. Entonces, este es el proceso que nosotros a través de Simi realizamos con Cadena y que con cada uno de ustedes podemos realizar en el día a día. Luisa, muchas gracias por el tiempo y quedamos atentos aquí a responder las dudas e inquietudes. Claro que sí, muchas gracias a ti. Entonces, bueno, vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta es para Federico, la realiza la inmobiliaria Géminis. Es la siguiente: si ya implementé la facturación electrónica, pero aún estoy lejos de la fecha límite de la DIAN, ¿es posible que pueda facturar sin emitir a la DIAN? Sí, es completamente factible siempre y cuando no te hayas registrado y no te hayas habilitado con la DIAN. Es decir, tú tienes una fecha límite que está establecida por el calendario tributario.
puedes hacer la implementación desde el momento que quieras, estar listo 100% con la implementación de la facturación electrónica, pero si no has seleccionado en la DIAN los pasos que ahorita nos dijo Camilo, para poner el match con cuál es el ID del software, que ya eres facturador electrónico y no estás habilitado todavía por la DIAN, puedes seguir haciendo factura como lo venías haciendo. Ok, creo que lo que él quiere decir es que él ya realizó todos esos pasos. Entonces, ¿qué pasa si ya lo realizó, tiene todo en el sistema, tiene la resolución, pero ya no quiere, pues no puede emitir a la DIAN, Sí. no quiere hacerlo? Si ya realizaste los pasos, mi sugerencia sería no te vayas a devolver. Ok, Tienes que facturar electrónicamente porque en el sistema de la DIAN ya quedaste como chuleado que vas a facturar electrónicamente. Y una de las cosas más relevantes que nos dice la DIAN es que una vez uno tome la decisión y haga el paso, no se puede devolver. ok, perfecto. Esta sí es para Cami. ¿Por qué debo expedir la resolución dándole continuidad a la que tengo en este momento y no empezar desde la número 1? Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos a través del sistema es poder generar la continuación, porque si quieres una facturación nueva hay que expedir un prefijo. Y al expedir ese prefijo significa que tengo que cambiar en el sistema toda la información contable y asignarle un nuevo prefijo. Entonces nosotros lo que hacemos a través de la inmobiliaria es decirles, continuemos con su resolución de facturación, no va a tener ningún problema con la DIAN, no va a tener ningún problema de que tengo un número de resolución y no arranco en la 1, no, porque a través de este proceso de facturación electrónica me permite que nosotros podamos tener continuación, que es la manera más fácil de poderlo trabajar y la más sencilla de poderlo hacer, inclusive en el sistema, y no poderlo arrancar desde la 1, porque desde la 1 significa que tengo que arrancar con un prefijo nuevo, y si de pronto la inmobiliaria, por X o Y motivo, ya había empezado 2 o 3 facturaciones con ese mismo número de resolución, va a tener una afectación contable que no me va a permitir hacer eso. Por eso la recomendación es continuarlo en el número que lleves, pero si quiero empezarlo desde 1, también nosotros podemos trabajar para iniciar eso con un prefijo diferente al que tenga la inmobiliaria. Ok, listo. Esta es para Federico. Si las inmobiliarias están obligadas máximo a empezar la facturación electrónica a partir del 1 de octubre, ¿cuál sería la fecha máxima en la que yo debería implementar? Bueno, una cosa es la fecha máxima en cuando debes entrar en producción, que es el 1 de octubre. Es decir, a partir de ese momento, si no facturas electrónicamente, ya estás incumpliendo la norma y la sanción puede llegar hasta cierre del establecimiento comercial. Normalmente, una implementación de este tipo, pues, ahí Camilo me corrige con respecto a cómo lo hacemos directamente con ustedes, pero yo le pongo que alrededor de un mes de implementación puede ser el tiempo antes de esa fecha final. Es decir, deberías estar ya prácticamente listo en septiembre. ¿Cuál es mi invitación nuevamente? No lo dejemos para esas fechas. Empecemos a hacerlo desde ya. Entre más nos dejemos coger del tiempo, más se nos va a acumular el proceso a nosotros, los proveedores tecnológicos, a los sistemas de información y obviamente a ustedes. Entonces, mi gran invitación sería empezar a mirarlo desde ya y ojalá en la medida de lo posible que todos estén montados de aquí a julio. Esa sería como mi gran recomendación, no solamente para las inmobiliarias, sino para todas las organizaciones que están obligadas en este momento. Ok, listo. Para hacer la aclaración ahí, Luisa, recordemos que lo que yo les decía, la implementación de CIMI no puede ser de un día para otro, es un proceso muy rápido. Tienen plazo hasta el 1 de octubre, sí, pero recordemos lo que hablaba Federico anteriormente, el tema de cuánto es el porcentaje máximo que un propietario se puede deducir de la factura de comisión, ¿cierto? Que es un 30%, es decir, que si el otro año él va a hacer el tema de evolución de IVA y esperamos hasta octubre, pues solo 3 meses de esos 10, él va a poder soportarse sin facturación electrónica. Los otros 7 es donde no va a poder tener un soporte, es donde nosotros les decimos la importancia a las inmobiliarias de poder iniciar lo más pronto posible. Ok, listo. La siguiente pregunta es para Federico.
¿Es obligatorio facturar electrónicamente si solamente tengo que hacer 50 facturas al mes? Sí, sí es obligatorio siempre y cuando, obviamente, estés en el calendario tributario de la DIAN. Hoy la DIAN no establece un corte mínimo, un corte máximo de cuántas facturas. Lo que establece es, si entras dentro de la actividad económica en ese calendario tributario, independientemente de la cantidad, estás obligado. Ok, perfecto. Esta sí es para Camila. ¿Cómo sé cuando la factura fue rechazada ante la DIAN? Bueno, nosotros, uno de los casos, como yo les decía, es ustedes pueden entrar a la DIAN en el módulo de facturando electrónicamente y ahí pueden consultar los documentos para verificar que todos estén arriba. Si no está dentro del módulo donde ustedes emiten la facturación, ahí buscamos la factura y ahí hay una respuesta que se llama el JSON cadena enviado y el JSON respuesta. En ese JSON respuesta podemos ver el porqué del rechazo de la información. Y ese rechazo, a veces he visto casos que son por tema de impuestos, que la base no cumple con el impuesto generado, que es como el caso general que normalmente rechaza, pero ahí dentro del módulo, en las pestañas inferiores donde dice JSON respuesta, ahí pueden ver el por qué fue rechazada una factura para corregirla y volverla a subir como dice Federico. Ok, para Federico. Dicen, ¿qué pasa si después de las 48 horas no emitía la DIAN? ¿Tengo alguna sanción? Mira, eso es una pregunta muy buena porque incluso la DIAN en las resoluciones anteriores y cuando salió el modelo de validación previa nos indicaba que la factura tenía que estar emitida de esa manera, dentro de las 48 horas posteriores y enviada a la DIAN. Ahora, en las nuevas resoluciones, la DIAN se flexibiliza un poquito más y nos empieza a decir que no te rechaza la factura. Pone una nota de no conformidad y te dice tenga cuidado para la próxima ocasión para que transmita la factura dentro de los pasos que son. Es importante, no te la rechaza. Ok, perfecto. Listo, estás para acá. La inmobiliaria tiene vacaciones colectivas y sale en diciembre y llega hasta el 5 de enero. ¿Cómo pueden hacer ellos con el tema de la facturación? Bueno, pregunta muy buena. Normalmente lo que hacían las empresas es que dejaban facturado, ¿cierto? Para todos sus procesos como tal. Lo pueden hacer, pero ¿cuál es el tema? Que se tienen que conectar el 1 o el 2 a emitir a la DIAN. Porque como lo dice la norma, yo no puedo coger hoy 20, facturar primero de junio y emitir, porque voy a generar un proceso, me las van a rechazar porque yo no puedo generar una factura posterior del sistema. Entonces, ustedes las pueden generar en el sistema, sí, pero necesariamente tienen que conectarse el mismo día o al siguiente día para emitirlas a la DIAN. Es el proceso que se tiene que hacer. Ok, perfecto. Esta es para Federico. Nuevamente nos piden si podrías de pronto explicarnos cómo es el tema de la deducción de impuestos con respecto al 30, 20 y 10%. Claro que sí. Mira, lo más relevante aquí es independientemente de la condición de mi cliente, yo debo facturar electrónicamente. Es decir, si mi cliente no está obligado a facturar electrónicamente, eso no importa. Yo tengo que facturarle de forma electrónica y si él lo requiere, entregarle la representación gráfica, bien sea por un medio digital o bien sea por un medio impreso. Lo que nos indica la DIAN es que todo lo que le pasemos a la DIAN este año, en el 2021 y en el 2022, a final de año, para la deducción de costos e impuestos y gastos deducibles, solamente se podrá soportar cuando anexemos las facturas que sean de forma electrónica. Pero aquí la DIAN lo va a cruzar versus su sistema, porque recuerden que la factura electrónica toda viaja en tiempo real a la DIAN. Entonces la DIAN finalmente, cuando le pasemos a final de año esta información, ellos harán el cruce y nos dirán si efectivamente ese porcentaje sí corresponde. Lo máximo podrá hacerse
Este año un 30% y no es factura electrónica. Listo, Cami. Esta es para ti. Normalmente las inmobiliarias hacen la facturación 3 días antes de la entrega. ¿Cómo se debe manejar este proceso teniendo en cuenta que habrán 48 horas para emitir al cliente y a la DIAN? Pero 3 días antes de la entrega se refiere que, no sé si nos pueden aclarar un poquito más la pregunta porque no la entiendo. ¿Es la factura de ida, de los días proporcionales o cómo Normalmente ellos sería la hacen pregunta? un proceso de causación antes del cierre de mes. Entonces, ¿cómo deben ajustar ese proceso? Lo que pasa es que lo que ya nosotros hablamos es que anteriormente las empresas podían pasar 27, voy en la factura 1000, aparto 50 facturas para los negocios que me van a quedar 28, 29 y 30 y arranco con la 1100 a partir del 1 de junio. Recordemos que ya a través de este proceso, ya el proceso de apartar facturas es un proceso que ya no existe, ya no se puede realizar. ¿Por qué? Porque muchas veces no utilizaban las 50 facturas, sino 20, y las otras 30 pues se anulaban. Ya no puede esperar a cambiar su proceso contable y empezar ya a hacerlo el 1 de cada mes. Ya no puede hacer, tiene que hacerlo a partir del 1 de cada mes para poder subir la facturación a la DIAN. Ahí hay un proceso de cambio ya administrativo que todas las empresas tienen que empezar a hacerlo. Ya no podemos apartar facturas, entonces es un cambio administrativo que las inmobiliarias tienen que acomodarse. Que yo quiero facturar un día antes, claro, entonces yo puedo facturar el 30, pero entonces ya tengo en cuenta que ya no puedo separar facturas, sino que si yo ya facturo el 30 con fecha primero, ya quedo con ese consecutivo como tal de la información en el sistema. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta que me gustaría que los dos nos ayudaran a solucionar y es que nos mencionan que qué pasa si para el 1 de octubre seguimos con el tema del aislamiento y no han podido implementar. Ya, incluso yo conversé con eso hace un par de días con el doctor Mario Márquez de la DIAN. Finalmente lo que decíamos es que el aislamiento no puede ser una excusa de las organizaciones para montarnos en facturación electrónica. Por el contrario, hoy lo estamos viendo como una gran oportunidad para hacerlo desde la casa y como les decía ahorita, hemos visto que se ha convertido en una implementación mucho más sencilla y mucho más flexible. No sé por qué desde la casa sentimos que todo se hace como menos complejo y las implementaciones salen incluso mucho más rápido. Entonces, lo que nos dice hoy la DIAN es, independientemente que la cuarentena se prolonga, como esto es un medio digital, podemos hacer la implementación y todos tenemos que facturar electrónicamente. Bueno, con respecto a nosotros, Luisa, recuerda que nosotros de manera virtual podemos hacer esa implementación. Porque, como lo decía previamente en la explicación, nosotros lo que hacemos es conectarnos en la DIAN con el usuario de la contraseña del inmobiliario, hacemos la habilitación, hacemos el set de pruebas y ya hacemos la configuración del sistema de la resolución y empezamos. Es un proceso muy fácil que nosotros podemos hacer y a través de CIMI se puede realizar muy, muy rápido en este momento. Simplemente seguir esos pasos que expliqué previamente y ya lo podemos hacer sin ningún problema. Luisa, no te estamos escuchando. Listo, nuevamente. ¿Es obligatorio que las facturas sean aprobadas por la DIAN? ¿Hay un tiempo límite o simplemente si pasa un mes y no me la rechazaron, yo la asumo como aprobada? No. Las facturas siempre tienen que ser aprobadas por la DIAN independientemente del tiempo. Tú no puedes emitir y generar una factura a tu cliente sin que antes esta esté aprobada por la DIAN. El 100% de las facturas o los documentos, teniendo en cuenta las notas de crédito y las notas de débito, tienen que estar aprobados por la DIAN. Perfecto. Listo. Y pues ya para finalizar, hay una pregunta y es que cuando hay un cliente que les paga por anticipado todo un año de arrendamiento, esa facturación se debe manejar una sola o una cada mes. Ese ya es un tema muy tributario propio del manejo de cada organización. Digamos que
Ya es dependiendo de tu contador qué es lo que mejor le parezca, qué es lo que mejor te indique, pero desde mi punto de vista deberías facturarle mes a mes. Luisa, para aclararte ese tema, como lo dice Federico, depende de la inmobiliaria como lo quiera trabajar mes a mes a su propietario. Porque recordemos que cuando yo genero la factura, un ejemplo de 6 meses hoy, automáticamente los 6 meses se le van a cargar al propietario y van a quedar en su estado de cuenta para pagarle todo el dinero de una vez. Pero si la inmobiliaria dice, no, yo quiero pagarle mes a mes, lo que tenemos que hacer es generar ese ingreso como un anticipo y dejar que mes a mes el sistema haga su causación normal para el propietario. Pero como le digo, eso depende de la inmobiliaria. Si quiero pagarle todo y verlo de manera inmediata, la comisión, todo, este mes, o si mes a mes lo... Bueno, voy a hacer dos preguntitas más. Una de ellas es, ¿hay alguna forma de que los clientes no reciban las facturas cada vez que se genere la factura diferente a la de ese cliente? Pero no entendí muy bien, Dice, pero dale. creo que es que si hay alguna forma en que los clientes no reciban las facturas de todos los meses y no solo la de una. No, pues mira, yo más o menos trato de interpretar la pregunta. Finalmente, tu cliente tiene que recibir todas las facturas que le has emitido. Y es obligación tanto de tu cliente como tuya como emisor tener el control y la garantía de esos documentos. Pueden existir algunas causas por las cuales un receptor no la reciba. Por ejemplo, tiene el buzón de correo lleno, entonces la factura no le va a llegar. Pero finalmente, si él solicita que le reenvíen la factura o solicita de algún motivo que la pueda volver a tener, pues como ya estamos hablando de una facturación electrónica, se la podemos volver a enviar sin ningún inconveniente. Es importante también tener en cuenta que hay muchas personas que no tienen correo electrónico, entonces su factura no les va a llegar. En esos casos se hace un acuerdo entre el emisor y el receptor del documento, en donde el receptor le dice, señor, yo necesito que me la siga enviando de manera física. Entonces se genera la factura electrónica y el emisor imprime la representación gráfica, que es el PDF, y se la hace llegar de manera física. No sé Okay. si ahí de pronto Luisa, respondo un poquito esa pregunta. Sí, yo pues también te aclaro también la pregunta ya por parte de sí. Entonces, como yo lo explicaba en el proceso, cuando sí la sube a la DIAN, la aceptan, CIMI sube a nuestro módulo de simimobiliarias.com y ahí vamos a poder ver el tracking de envío de esa factura. Entonces, si él dice no me llegó, pues vamos a esa factura del mes correspondiente y vamos a verificar el tracking de envío, porque en ese tracking de envío nos queda ese histórico de a qué correo se envió, si lo abrió, si no lo abrió, ahí vamos a poder ver eso. Entonces, para el cliente, esa herramienta de simimobiliarias.com, que es donde nosotros vamos a tener los servicios, va a poder consultar si en realidad sí le llegó o no le llegó. perfecto. Hay una pregunta que me parece pertinente y es que hay algunos propietarios o algunos terceros que pues no manejan correo y son personas de edad. ¿Qué pueden hacer las inmobiliarias para este tema? Porque pues las facturas llegan a los correos. Es un poquito como la anterior, lo que les decía. Si el inquilino o el propietario, pues en cualquiera de los casos, de pronto no tiene acceso a un correo electrónico, normalmente se le envía el documento físico como lo hacían antes de la factura electrónica. Es exactamente igual. Aquí no hay ningún cambio. Aquí el gran cambio es más de cara a la DIAN y es que le tenemos que entregar en tiempo real la factura a la DIAN. Pero nuestro cliente se vuelve exactamente igual que como lo hacíamos anteriormente. Si él nos la recibe por correo, se la enviamos por correo. Si él solamente nos la puede recibir física, se la enviamos física. Ok, perfecto. Bueno, pues para todos, las preguntas que no se alcanzaron a resolver pueden consignarlas en nuestro canal de Simipedia y serán resueltas. Y también el video y todo el live que hemos realizado va a quedar en nuestro canal de YouTube para que pues se puedan unir y si se perdieron algún detalle puedan volverlo a revivir. Entonces, pues no sería más. Sí me gustaría compartir con todos ustedes un video testimonial de uno de nuestros clientes de Medellín que ya implementó la facturación electrónica y pues les quiere enviar un pequeño mensaje.
¿Me confirman si están viendo, por favor? Sí, Luis, ya lo estamos viendo. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Álvarez, gerente general de Alberto Álvarez, una empresa inmobiliaria de Medellín, con más de 60 años en el mercado. Hace más de 5 años venimos siendo aliados de CIMI en todo el tema de nuestro ERP y CRM. Inicialmente cometimos de alguna manera el error de arrancar facturación electrónica con otro proveedor, pero gracias a Dios rápidamente corregimos y estamos con CIMI en todo el tema de facturación electrónica, lo que nos ha dado múltiples ventajas. Número 1 es la integración de nuestro ERP con la facturación electrónica y obviamente que nos permite fluir más rápidamente con la DIAN. Segundo que todo, nos permite que los clientes de Alberto Álvarez tengan acceso rápido a todo lo que son sus facturas porque está integrado con nuestro sistema. Creemos que hemos tomado la decisión correcta y miramos hacia adelante con CIMI para todo lo que sea el crecimiento con nuestra facturación electrónica, porque ha permitido que nuestra operación sea más efectiva y mucho más económica. Muchas gracias. Bueno, espero que toda la información que les hayamos brindado haya sido pues de todo su interés, la puedan aprovechar al máximo. Como les menciono, ya les vamos a poner nuestras redes sociales para que puedan ingresar más adelante a YouTube y ver todo el live, si se perdieron algún detalle. Muchas gracias, Federico, por tu participación y Cami también por tu participación en este live. Con todo el gusto, muchas gracias a ustedes por habernos invitado y nosotros también desde Cadena estamos súper abiertos a lo que cada uno de ustedes necesite. Muchas gracias. Muchas gracias. Luisa. Gracias a todos, feliz día. Gracias. Chao.